78 hombres armados hasta los dientes pensaban que todavía tenían una oportunidad de sobrevivir aquella mañana helada en la sierra entre Jalisco y Zacatecas. No sabían que en menos de 5 horas sus nombres serían reducidos a un número: 78 muertos, 0 sobrevivientes, una sola entrada sellada. El operativo Tormenta Azul había comenzado antes de que cualquiera de ellos abriera los ojos, con un dron silencioso que llevaba 3 días sobrevolando el laboratorio donde producían 2 toneladas mensuales de fentanilo, idéntico al caso de la Providencia. Cada movimiento, cada conversación, cada arma colocada en las torres había sido registrada. Pero los 78 sicarios no lo sabían. Tampoco sabía nada su jefe, Elías el Lince Montaño, un hombre que había sobrevivido a 4 guerras internas y 3 operativos fallidos. Había visto morir a compañeros, rivales y comandantes, pero jamás había visto algo como lo que venía en camino. 12 helicópteros negros, 200 soldados de élite y una orden directa de la Marina: tomar el laboratorio o borrarlo del mapa. Quédate hasta el final, porque lo que mató a esos 78 hombres no fue la Marina, no fue la falta de municiones, no fue el miedo, fue una trampa mortal que ellos mismos habían construido, y que el Lince creyó que era su salvación. Eran las 4:57 de la mañana, cuando el satelital en la mesa de madera vibró con 3 pulsos secos. Ese sonido, tan pequeño, tan inocente, marcó el primer segundo del final. El Lince abrió el satelital como quien abre una puerta al abismo. La pantalla iluminó su rostro cansado, y antes de decir, bueno, ya reconocía la respiración al otro lado. Era el Corcho, operador directo del Mencho en la región. Y si el Corcho llamaba a las 5:00 am, solo significaba 2 cosas: o una ejecución o un operativo inminente. Elías, tenemos problemas, dijo la voz áspera. El Lince se incorporó en su catre metálico, tocándose el costado donde una bala vieja aún le ardía cuando llovía. ¿Qué tipo de problemas? Nuestros contactos en la Marina reportan movimiento en Puerto Vallarta. Mucho movimiento. Aviones, helicópteros, técnicos, algo grande. No sabemos si es para Sinaloa o para nuestro lado, pero el patrón dice que te prepares. Refuerza el laboratorio con todo. Elías tragó saliva. El laboratorio conocido como El Nido no era cualquier bodega. Era el corazón químico del CJNG al norte de Jalisco. 2 toneladas de fentanilo al mes, al menos $3 millones en cristales cada 10 días, y una lista de policías, jueces y presidentes municipales que recibían apoyo del cartel. Perderlo significaría perder medio estado. El Corcho continuó. El patrón dijo palabras textuales: si cae El Nido, te mueres tú también. Prefiero verte muerto peleando que vivo rindiéndote. El Lince cerró los ojos. Conocía perfectamente la reputación del Mencho. No perdonaba fallas, no perdonaba miedo, no perdonaba vida. En 2021, un jefe de celda que se rindió en Michoacán apareció una semana después decapitado, con un mensaje clavado en el pecho: aquí no se entrega nada. El Lince pensó en su hija, Sofía. Había cumplido 11 años la semana pasada. Le prometió que iría a verla el domingo. Ahora ya no sabía si algún domingo volvería a existir. ¿Cuánta gente puedo jalar?, preguntó él sin emoción. Los que necesites. 50, 70, 80. El patrón autoriza todo. Armas pesadas incluidas. Usa los RPG, usa las .50, usa el túnel si hace falta. Pero no pierdas ese laboratorio. El túnel. Ese túnel maldito. Elías lo había mandado construir hacía 2 años, inspirado en los viejos búnkers del milenio. Creía que era su mejor carta defensiva. No sabía que ese túnel sería su tumba. Voy a mover gente ya, dijo. Hazlo. Y, Elías, la voz bajó un tono. El que se rinda muere. Tú decides cómo quieres ser recordado. Clic. La llamada terminó. El silencio que quedó después era más pesado que el plomo. A las 6:04 am, exactamente 64 minutos después de esa llamada, el Lince tendría 78 sicarios alineados frente a él, esperando órdenes. Y ninguno sabía que en ese mismo momento, a 2000 metros de altura, un dron militar grababa cada una de sus respiraciones. A. Lado del cartel. 6. A7 Zos. El Lince,
Salió al patio de tierra húmeda con la chaqueta abierta, el fusil colgado y un cigarro apagado en la boca. Frente a él, 78 hombres formaban una línea irregular, algunos bostezando, otros ya con chalecos puestos, todos armados. «Escuchen bien», dijo el lince con voz ronca. «Puede que hoy no pase nada, o puede que pase todo. Y si pasa, no hay segundas oportunidades». Los hombres guardaron silencio. Elías levantó una tableta vieja donde tenía el plano del laboratorio. 2 torres con ametralladoras calibre .50, 6 equipos con RPG-7, perímetro exterior con 30 rifles automáticos. El resto dentro de los 5 edificios principales. El túnel subterráneo, capaz de esconder a 50 hombres durante 2 semanas. El lince recorrió la línea de punta a punta. El más joven tenía 22 años, el mayor 55. Todos habían matado. Todos sabían cuánto pagaba el CONG por un día de sangre. Si vienen helicópteros, apuntan al cielo. Si viene infantería, la frenamos en los accesos. Si todo se va a la mierda, usamos el túnel. Ese túnel nos ha salvado 2 veces. Y nos va a salvar una tercera. Los hombres asintieron. Creían en la trinchera. Creían en el acero. Creían en el lince. Lo que ninguno sabía era que cada palabra que Elías decía en ese patio estaba siendo transmitida en tiempo real a una sala de operaciones en Puerto Vallarta. B. Lado de la Marina. 7:0 AM. Puerto Vallarta. En la base naval, la sala de operaciones parecía un quirófano. Luz blanca, pantallas gigantes, oficiales moviéndose con precisión. El capitán de fragata Luis Herrera observaba las imágenes térmicas del dron que flotaba desde hacía 72 horas encima del laboratorio. A su lado estaban almirante Román Aguilar, comandante de la región mayor Esteban Rivas, líder del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, conocidos como las sombras técnicos de guerra electrónica, analistas de inteligencia con mapas, radios y listas de objetivos. Herrera señaló la pantalla. Tenemos confirmación de 78 hostiles, armas pesadas, RPG, torres con Pinto 50. Y aquí, amplió la imagen, la entrada del túnel que nos reportó el informante. El almirante Aguilar cruzó los brazos. Ese informante era un desertor del CJNG, capturado semanas antes. Luis el Chapo de Fresnillo, que había trabajado en el Nido 2 años. Él había entregado planos, rutas, accesos y el dato más valioso. El túnel solo tenía una salida. Sellable. Fácil. El mayor Rivas habló sin quitarse el casco. Mis hombres están listos. 12 helicópteros. 4 de ataque. 4 de transporte. 2 de vigilancia. 2 de apoyo. 200 elementos. Francotiradores. Cargas de termita. Bloqueo de comunicaciones. Si se encierran en el túnel, los dejamos sin aire. El almirante asintió. Objetivo. Eliminar la infraestructura del laboratorio. Si se rinden, los arrestamos. Si resisten, los neutralizamos. No habrá improvisaciones. En la pantalla, el dron mostraba a los 78 sicarios moviéndose por el patio como hormigas armadas. Herrera miró el reloj. Despegamos a las 08:00. Tiempo de vuelo, 23 minutos. A las 08:23 empieza todo. Nadie habló. Todos sabían lo que significaba una operación contra un laboratorio del CJNG. Rápida, quirúrgica, brutal. 2 líneas paralelas, 2 destinos opuestos. Mientras los sicarios colocaban las .50 en las torres y llenaban las bandas de munición, mientras el lince confiaba en un túnel que nunca había fallado, mientras algunos rezaban y otros apostaban cuántos helicópteros vendrían. En la base naval, las hélices de 12 Black Hawk ya comenzaban a rugir. El choque era inevitable. El mapa ya estaba escrito. Faltaba que el reloj avanzara. A las 08:00:12, los primeros 4 helicópteros Black Hawk se elevaron en formación perfecta desde la base naval de Puerto Vallarta. Parecían 12 agujas negras cosiendo el cielo, alineadas con la matemática fría de los hombres que saben matar sin temblar. Los monitores internos mostraban datos exactos. Altitud, y 1000 metros. Velocidad, 198 km/h. Distancia al objetivo, 43 kilómetros. Tiempo estimado de llegada, 23 minutos. El mayor Rivas, dentro del helicóptero de comando, hablaba con voz firme. Sombras 1 a todas las unidades. Mantengan formación.
Comunicaciones encriptadas activas. Drones en canal 3. Ataque. Prepárense para neutralizar. Punto 50. En cuanto vigilancia marque coordenadas. Los soldados no respondieron. Solo ajustaron guantes, revisaron cerrojos y observaron el valle verde que se deslizaba debajo como un mapa que iba a mancharse pronto. A. En el laboratorio. La primera. Señal del destino. A las 08:06, un halcón apostado en la torre norte escuchó un zumbido lejano. Primero pensó que era viento, luego que era un camión, pero el sonido creció, y creció, y creció, hasta que una sombra cruzó el sol. El halcón llevó los binoculares a sus ojos. Lo que vio le arrancó el alma. Un punto negro, luego 2, luego 6, luego 12. «Jefe», gritó por radio. «Vienen helicópteros, muchos, vienen derecho hacia acá». El lince subió corriendo la escalinata de concreto hacia la torre sur. Su pecho se cerró cuando los vio. 12 Black Hawk, volando en formación de combate, altos, rápidos, perfectamente alineados. No era la policía, no era la Guardia Nacional, no eran rivales. Era la Marina, era las sombras, el grupo que había tomado células enteras del Golfo, de los Zetas, del cártel de Tijuana. «A sus posiciones», gritó Elías, tratando de sonar frío. «RPG listos, las 10:50, apunten al cielo. Nadie corre, nadie se agacha, nadie se rinde». Los hombres comenzaron a moverse, pero algunos, los más viejos, los que habían visto cosas que no aparecen en narcocorridos, ya sabían que una formación así no venía a intimidar, venía a borrar. B. En los cielos, el método del martillo. A las 08:14, la voz del operador del dron retumbó por los auriculares del mayor Rivas. «Sombras 1, aquí vigilancia. Confirmo ubicaciones de las 4:150. Torre Norte, Torre Sur, edificio principal, Torre del Este, todas tripuladas. Enviando coordenadas. Rivas ni parpadeó. Ataque 1 y 2, Norte y Sur. Ataque 3 y 4, edificio principal y Torre Este. Fuego en cuanto tengan visual. Prioridad absoluta. Desactivar esas .50. Los helicópteros de ataque descendieron 300 metros, abriendo el ángulo de tiro. Las minigun comenzaron a girar con un sonido inconfundible, casi mecánico, casi animal. Un rugido que parecía comerse el aire. Se activaron 4 líneas de fuego, cada una viajando a 4000 balas por minuto. Los sicarios apenas tuvieron tiempo de maldecir. C. Impacto inicial. El primer rompimiento, a las 08:17:40, en solo 2 segundos. La torre norte estalló en astillas, la torre sur se convirtió en un hueco lleno de humo. 3 hombres murieron sin emitir un grito. 2 más cayeron desde las escaleras metálicas con los cuerpos abiertos. La tercera .50 dejó de existir antes de que el tirador pudiera girarla. En 5 segundos, el lince había perdido 3 ametralladoras pesadas y 9 hombres. Pero él no se rindió. «RPG, háganlos bajar, cabrones», rugió. 6 hombres dispararon en dirección a los helicópteros. 6 estelas blancas subieron al cielo. Los pilotos, todos con más de 1000 horas de vuelo en combate, respondieron con maniobras que rozaban lo imposible. Un helicóptero giró en espiral como un trompo. Otro hizo un ascenso vertical que habría matado a un piloto novato. 3 cohetes pasaron de largo. Uno explotó a 15 metros sin causar daño estructural. Rivas observaba desde arriba. «Hostiles con RPG activos pero sin precisión. Continúen, no se detengan». D. El tiempo se estrecha. 08:20 am. La formación de helicópteros cambió. Los de ataque tomaron posiciones laterales. Los de transporte descendieron a 150 metros. Los de vigilancia se elevaron para marcar cada sombra humana en el terreno. El lince lo vio todo desde la ventana del edificio central y sintió algo que no reconoció al principio. Miedo real. El miedo de un hombre que sabe que la muerte ya lo vio. El infierno. Va a tocar tierra a las 08:23 Zorenceuro, exactos como un latido calculado. Los 2 primeros helicópteros de transporte comenzaron a descender para dejar caer a 40 soldados que iban a entrar caminando al corazón del laboratorio. Y ahí, exactamente ahí, comenzó el verdadero combate. Cuando el cielo dejó caer a los hombres que iban a cambiarlo todo,
Los 2 helicópteros de transporte descendieron hasta los 100 metros, manteniendo una posición casi estática. Las cuerdas negras se desplegaron como serpientes cayendo del aire. En menos de 18 segundos, 40 soldados de las sombras tocaron tierra con una coordinación tan perfecta que parecía coreografía militar. Negro sobre negro. Casco con comunicaciones integradas, chalecos nivel 4, mirillas térmicas, fusiles con supresores, movimientos cortos, fríos, sin hablar. Eran la pesadilla de cualquier cártel. Los equipos se dividieron en 4 escuadras de 10. Escuadra Alfa, edificio de procesamiento químico. Escuadra Bravo, barracas y dormitorios. Escuadra Charlie, casa del encargado, donde estaba la entrada del túnel. Escuadra Delta, patio central y torres destruidas. El mayor Rivas, desde el helicóptero de comando, dio la orden. Sombras. Prioridad 1. Neutralizar resistencia inmediata. Prioridad 2. Asegurar entrada del túnel. Repito, asegurar el túnel. El túnel ya estaba en su mira. El lince aún creía que era su salvación. A. Dentro del laboratorio. El lince reúne lo que queda en el interior del edificio central. Elías Montaño escuchaba el impacto seco de las cuerdas y el clic-clac de botas tácticas tocando tierra. Sabía exactamente lo que significaba ese sonido. Los sicarios corrían de un lado al otro, gritando órdenes contradictorias. ¡A las ventanas! ¡A las esquinas! ¡Cúbranse! Pero los disparos que hacían hacia los helicópteros ya no servían. La verdadera amenaza estaba entrando a pie. El lince tomó su radio. Código rojo. Repito, código rojo. Todos los que no estén muertos, muévanse al edificio central. Nadie se quede afuera. Nadie. Los 55 hombres que aún respiraban abandonaron sus posiciones y corrieron entre edificios, tratando de llegar al punto que el lince les había indicado. Fue un error táctico, pero el lince no tenía otra opción. Cada paso hacia el edificio central era una ruleta rusa. Las sombras ya estaban avanzando. B. En el patio. La sombra. Avanza. Los soldados de la escuadra Delta avanzaron en formación en cuña, usando muros, vehículos abandonados y cajas metálicas como cobertura. Uno gritó por radio. Movimiento en el patio. Múltiples hostiles corriendo hacia edificio central. Copiado, respondió el mayor Rivas. Neutralicen objetivos expuestos. 4 tiradores se arrodillaron, respiraron profundo, y el mundo se llenó de disparos secos, precisos, quirúrgicos. En los primeros 10 segundos, 7 sicarios cayeron antes de llegar al edificio central. Otros 5 quedaron tirados, gimiendo, sin poder levantarse. Solo 43 hombres lograron entrar al edificio donde estaba la entrada del túnel. C. Entrada del túnel. La última esperanza. El edificio central era una pequeña fortaleza improvisada. Paredes reforzadas, 2 pasillos estrechos, un cuarto que parecía bodega, y debajo de una lámina de acero, la entrada del túnel. El lince abrió la trampilla y gritó: «¡Métanse ya! ¡Rápido! ¡Todos abajo!». Los hombres comenzaron a bajar por la escalera metálica, uno tras otro, como fichas cayendo en un agujero oscuro. Los 20 que estaban asignados al túnel salieron a recibir a los demás. Ya eran 63 hombres ahí abajo. Elías se quedó el último, cubriendo la entrada. Lanzó una mirada hacia el exterior. Polvo, humo, disparos, sombras moviéndose entre sombras. Sabía que dentro de 2 minutos los marinos estarían encima de él. «¡Cierren!», gritó. Los sicarios jalonaron la trampilla. ¡Clang! El sonido metálico retumbó como un ataúd cerrándose. Esa fue la última vez que el lince vio la luz del sol. D. Arriba. Las sombras encuentran la bodega a las 08:31. La escuadra Charlie entró al edificio central con movimientos limpios, usando láseres infrarrojos y comunicación por señas. Encontraron la bodega. Encontraron el piso arañado. Encontraron marcas de botas. Y encontraron la trampilla caliente. El teniente Rosales tocó la superficie y habló por radio. Sombras 1. La entrada del túnel confirmada. Reforzada. Cerrada desde adentro. El calor indica que descendieron hace menos de 1 minuto. Rivas respiró hondo. Procedan a la fase 2, ordenó. Sellado inmediato. Pero esa orden cambiaría la historia.
Sellar significaba matar. Y aún faltaban horas para que la sombra completa del operativo se revelara. Arriba. La termita despierta. 08:32 AM. 08:41 AM. El teniente Rosales pidió 4 cargas cilíndricas que uno de los soldados traía en una mochila ignífuga. No eran explosivos comunes. No eran para abrir la puerta. Eran para fundirla. Termita. Una mezcla química que arde a 3000 grados centígrados, capaz de cortar acero como si fuera mantequilla caliente. Rosales colocó una carga en cada bisagra y una más entre los cerrojos. Otro soldado aplicó gel acelerante alrededor del borde. Sombras 1, aquí Charlie, informó. Cargas listas. Activamos en 3 minutos. En el helicóptero de comando, el mayor Rivas observó el plano del túnel en la tablet. La entrada era gruesa, reforzada, pero mantenía una sola debilidad. Era un punto fijo. Y los puntos fijos mueren. Sombras, Charlie, respondió. Proceda. No necesitamos entrar. Solo necesitamos que nadie salga. A las 08:36, Rosales presionó los detonadores. ¡Feosh! Las cargas de termita brillaron como soles blancos. La luz era tan intensa que obligó a los soldados a retroceder varios pasos y cubrirse los ojos. En 3 minutos exactos, la trampilla quedó soldada, fusionada con el concreto, convertida en una pieza sólida imposible de abrir desde adentro. El teniente golpeó el metal derretido con el puño enguantado. No se movió ni un milímetro. Entrada sellada, dijo por radio. El túnel ya no es salida. Rivas respondió. Perfecto. Paso a fase 3. Ventilación. Ahí comenzó el verdadero horror. B. Buscando los pulmones del túnel. 08:41 AM. 08:58 AM. El desertor, el Chapo de Fresnillo, había descrito 4 conductos de ventilación. Diámetro, 30 centímetros de distancia entre ellos, 15-40 metros, camuflados con piedras, ramas o tambos viejos. Si se bloqueaban, el aire dentro duraría entre 3 y 5 horas. La escuadra Bravo y Delta se dispersaron buscándolos. En 12 minutos los encontraron. Uno detrás de un montículo de piedras, uno oculto entre arbustos secos, uno camuflado bajo un tanque viejo, uno saliendo justo detrás del laboratorio químico. Los 4 tubos respiraban aire fresco hacia abajo. Eran, literalmente, los pulmones del túnel. Y las sombras estaban a punto de cortarlos. Pero no todavía. Primero, había que hablar. Se abre la negociación. 08:58 AM. 09:10 AM. Los soldados instalaron micrófonos direccionales en los 4 conductos y pequeños altavoces dentro de cada tubo. Debajo, los 63 hombres respiraban el aire aún limpio, sin saber que ya era un recurso contado. En el túnel, el lince revisó la escalera de acero y el cerrojo 3 veces. El metal estaba demasiado caliente para tocarlo. Algo no estaba bien. Algo olía a destino sellado. Y entonces una voz apareció desde los tubos. «Buenos días», dijo una voz firme, casi amable. «Soy el mayor Esteban Rivas, Secretaría de Marina. Sabemos que están ahí abajo. Sabemos cuántos son. Sabemos que la entrada está cerrada desde adentro, pero ahora también desde afuera». Los sicarios se quedaron quietos. La voz continuó. «No vamos a entrar al túnel. No necesitamos hacerlo. Todo lo que respiran sale por estos 4 conductos, y lo podemos cerrar en cualquier momento». Elías sintió cómo se le helaba la sangre. «Tienen 2 opciones», dijo la voz. «Rendirse ahora mismo y salir con las manos en alto, o quedarse ahí abajo y morir cuando se termine el aire». Un murmullo recorrió el túnel. Unos lloraron. Otros apretaron los rifles. Otros miraron al lince, esperando una orden. Rivas remató. «Tienen 5 minutos para decidir. Después de eso, no habrá negociación». Silencio. El lince tragó saliva. Tomó el radio. Habló, pero no para responder a Rivas, sino para mirar a sus hombres y decirles lo que ellos ya sabían. «Si nos rendimos, el Mencho mata a nuestras familias». Un sicario joven, ni 25 años, respondió. «Y si no nos rendimos, nos matan ellos». Elías cerró los ojos. El infierno acababa de abrir sus puertas, y él estaba justo en medio, sin salida, sin aire, sin Dios. El debate en la oscuridad. 09:10 AM.
09:28 am. El túnel estaba iluminado por focos débiles, conectados a un generador viejo que hacía un zumbido irregular. Los 63 hombres estaban reunidos en un espacio que nunca había sido diseñado para contener tanto miedo junto. Elías, el lince, montaño, caminaba entre ellos, viendo rostros que llevaba años mandando. Viejos, jóvenes, primos, hermanos, huérfanos, padres de familia. Hombres que habían vivido de la violencia porque nunca tuvieron otra cosa. Uno de los veteranos, Manuel, el güero largo, habló primero. «Jefe, si salimos, nos matan los nuestros. Si nos quedamos, nos matan estos». El túnel se llenó de respiraciones aceleradas. Otro levantó la mano. Carlos Benítez, 23 años, recién reclutado, con una novia embarazada en Fresnillo. Yo quiero ver a mi hijo nacer, jefe. Pero si salgo, me matan en la cárcel, o el patrón manda gente por mi familia. Un hombre de 50 años, con cicatrices en los brazos que contaban guerras antiguas, golpeó el piso con el puño. «No nos vamos a entregar. Aquí no hay traidores. Aquí no hay ratas. El cartel no perdona». Varios aplaudieron. Otros temblaron. Uno empezó a rezar. El lince los escuchó a todos. Su cabeza era un torbellino. Sabía que si salían, quizás vivirían unas horas, unos meses, pero sus familias no. Sabía también que si se quedaban, estaban firmando su sentencia de muerte. Pero había algo más, algo que jamás admitiría en voz alta. Él mismo prefería morir asfixiado antes que ser torturado por el CJNG por haberse rendido. Él ya había visto lo que les hacían a los comandantes considerados cobardes. Eso no era muerte, era tormento. El lince tomó aire y decidió. Ve la respuesta del lince, 09:28 am. Se acercó a uno de los conductos de ventilación y habló con voz firme, sin temblar. «Mayor Rivas, no nos vamos a rendir». Un silencio pesado. Luego la respuesta. «Entendido. Tienen derecho a decidir su destino. Pero deben saber algo. Les queda entre 3 y 4 horas de oxígeno. Después de eso, el túnel se quedará sin aire». Elías no respondió. No había más que decir. Había escogido la muerte. C. Arriba. El sello final, 09:30 am. 09:45 am. Los soldados recibieron la orden. Sombras, sellen los 4 conductos. Se colocaron placas de acero con soldadura térmica sobre mi mando de chesos, cada tubo. Una chispa. Otra más. Y en cuestión de minutos, las últimas bocanadas de aire fresco habían sido cortadas. El túnel dejó de respirar, y los hombres dentro también. D. Hora 1. Los primeros síntomas, 09:45 am, 10:40 am. A los 10 minutos, nadie lo notó. A los 20 minutos, todos lo sintieron. El aire se volvió más pesado, más cálido, más espeso. Uno de los más jóvenes, Santiago, 19 años, murmuró: Me está costando respirar, jefe». Otro se sentó contra la pared, masajeándose las sienes. «Siento la cabeza a punto de estallar». El lince sabía exactamente lo que estaba pasando. El dióxido de carbono estaba subiendo. El oxígeno estaba cayendo. El tiempo se estaba acabando. Pero aún no habían entrado en pánico. Eso vendría después. En la esquina del túnel, Daniel, el búho, padre de 2 niñas, sacó una foto arrugada de su cartera. Era su hija mayor, sonriendo el día de su cumpleaños. «No voy a verla crecer», susurró. «Pero tampoco voy a dejar que el patrón me llame traidor». A su lado, el zorrito, 28 años, empezó a escribir un mensaje en su teléfono aunque no había señal. «Perdóname, mamá. Yo elegí este camino». Nadie decía la palabra muerte, pero todos la escuchaban respirando en las paredes. A las 10:40 am, los primeros 2 hombres se desmayaron. Sus cuerpos quedaron tendidos en el suelo. Eran los primeros en caer. No serían los últimos. El lince cerró los ojos por un segundo, y en ese instante comprendió que su túnel, su obra maestra, su refugio perfecto, era ahora su ataúd sellado. Hora 2. El cuerpo empieza a rendirse. 10:40 am, 11:30 am. Los 2 sicarios que se habían desmayado no volvieron a levantarse. Sus pechos subían y bajaban con dificultad, como si cada respiración fuera un ladrillo encima del siguiente. El túnel,
de concreto reforzado, empezaba a sentirse como un horno sin fuego. El aire tenía un sabor metálico. Las paredes sudaban humedad fría. Uno de los hombres, Marcos, el ceja, empezó a vomitar. Era señal clara. El cerebro ya no estaba recibiendo suficiente oxígeno. A los 10 minutos, cayó al suelo sin sentido. «Déjalo», murmuró un sicario viejo. «No podemos hacer nada». Era verdad. En ese túnel no existían doctores, ni medicinas, ni milagros, solo aire, cada vez menos. Ve, el lince. Recuerda quién fue. 11:30 am, 11:55 am. El lince se sentó contra la pared de concreto. El zumbido del generador ya empezaba a sonar como un murmullo lejano. Por primera vez en años, pensó en su pueblo natal, en Zacatecas. Recordó la mina abandonada donde jugaba de niño. Recordó a su madre preparándole frijoles con chile, a su hermana Maribel riéndose, a su hija Sofía pidiéndole que volviera a casa temprano. Mentirle a su hija había sido su mayor crimen. Le había dicho que trabajaba como técnico de mantenimiento, que por eso viajaba tanto, que por eso no podía ir a festivales, cumpleaños o funciones escolares. Ella le creía. Claro que le creía. Los hijos siempre quieren creer. El lince pasó la mano por su rostro. Tenía miedo de morir, pero más miedo de ser recordado por Sofía como lo que realmente era. Un asesino, un cobarde, un hombre atrapado por decisiones que tomó hace 15 años y que nunca pudo deshacer. Cerró los ojos y dijo en voz baja, casi sin aire: «Perdóname, hija». Nadie lo escuchó, pero él lo necesitaba. Hora 3. El pánico. 11:55 am, 12:40 pm. Cuando el oxígeno descendió al punto crítico, el pánico apareció como un animal invisible. Los hombres empezaron a jadear. Otros se rasgaban las camisas intentando ventilarse. Uno, histérico, golpeó la pared del túnel hasta romperse los nudillos. «¡Abran, cabrones! ¡Ábranla!», gritaba. Otro, en un ataque de desesperación, trató de escalar por la escalera metálica, aunque sabía que la trampilla estaba sellada. 3 hombres lo tuvieron que sujetar mientras gritaba: «¡No quiero morir aquí! ¡No quiero morir así!». El lince gritó: «¡Calma! ¡No gasten aire! ¡Escuchen! ¡Escuchen!». Pero ya era tarde. El pánico consume oxígeno más rápido que cualquier actividad física. Los hombres empezaron a desplomarse uno por uno como soldados de papel mojado. Primero fueron 5, luego 9, luego 15. El túnel se llenó de cuerpos temblando, ojos en blanco, respiraciones cortas. Un sicario joven, Santiago, tomado de la mano de su mejor amigo, susurró: «Dile a mi mamá que lo intenté». Su amigo lloró. Después se desmayó también. El aire ya no alcanzaba para mantener a todos con vida. El momento de la verdad. Hora 3:5, 12:40 pm, 1:00 pm. A la 1:00 pm, solo 28 hombres seguían conscientes. Los demás estaban tirados, desmayados o muertos. El lince notó algo extraño: el silencio. No un silencio cualquiera, sino ese tipo de silencio que solo aparece cuando la vida empieza a apagarse en masa. El lince se arrodilló en medio de los cuerpos, cerrando los ojos un momento. Y ahí, en ese instante de tragedia absoluta, entendió algo que nunca había querido aceptar. No habían elegido el narco. Habían elegido sobrevivir en un país donde, para muchos, solo había 2 futuros: servir a un cártel o morir de hambre. Pero ahora no tenían futuro, solo destino. El lince abrió los ojos. «No nos rendimos», susurró, quizás para convencerse, quizás para sentir que todo ese sufrimiento tenía algún sentido, quizás para que su muerte fuera menos cobarde que su vida. Hora 4. El umbral de la muerte. 1:00 pm, 1:20 pm. A la 1:00 pm, el ambiente dentro del túnel ya no podía llamarse aire. Era un caldo espeso de dióxido de carbono, sudor, miedo y la última esperanza desmoronándose. Los focos parpadeaban. Los cuerpos se amontonaban sin orden, como si la gravedad se hubiera vuelto más pesada en ese pequeño subterráneo. Solo 14 hombres seguían, conscientes. El lince era uno de ellos. Caminaba entre los cuerpos con pasos lentos, sujetándose de las paredes, porque sentía que cada cambio de posición le robaba segundos de vida. A su derecha vio a Daniel el búho,
abrazado a la foto de sus hijas. A su izquierda, Carlos Benítez, el joven de 23 años cuyo hijo nacería en 2 meses, intentando escribir un mensaje que nunca se enviaría. «Perdóname. Cuida al bebé. Dile que no quise irme». El teléfono se le cayó de las manos antes de terminar la frase. B. Hora, 4:3. Cuando el cuerpo se rinde, 1:20 p.m., 1:40 p.m. El cerebro humano empieza a fallar cuando el oxígeno baja del 10%. Allí no quedaba ni el 6%. Uno de los sicarios más corpulentos, el Chaparro de Moyagua, se desplomó contra la pared como si su esqueleto hubiera decidido abandonar. Otro, el Negro Páez, comenzó a jadear tan rápido que terminó convulsionando. 2 hombres trataron de sostenerlo, pero también cayeron desmayados mientras lo intentaban. La muerte ya no era un visitante, era un residente. El lince sintió un pinchazo en el pecho, un dolor agudo detrás de las costillas. Intentó respirar profundo, pero su cuerpo respondió con un mareo brutal. Cerró los ojos. Vio a Sofía, a su hija, riendo, corriendo hacia él. «Papá, ¿vas a venir al festival esta vez?», le había preguntado 2 meses antes. Él le mintió, como siempre. Claro que sí, pero nunca fue. Nunca volvería a ser. C. Hora, 4:5. El túnel se volvió una tumba. 1:40 p.m., 1:55 p.m. A las 1:40 p.m., los últimos 6 sicarios que quedaban conscientes cayeron al suelo uno tras otro. Las voces se apagaron. Las respiraciones se volvieron débiles. El silencio se hizo tan profundo que incluso el generador parecía lejano, como si estuviera al final de un pasillo interminable. El lince tenía los ojos abiertos, pero ya no veía. Solo escuchaba un pitido persistente dentro de su cabeza. Un zumbido. Una despedida. «Sofía», susurró. «Te fallé». Su cuerpo se inclinó hacia adelante. Cayó sobre rodillas, luego sobre las manos, luego sobre el concreto helado. El lince Montaño Ramírez, 39 años, padre de una niña que quería ser artista, hombre que creía que podía resistir al Estado y al destino, tomó su última bocanada de aire. No fue un grito, no fue un rugido, no fue una palabra épica destinada a un corrido. Fue un suspiro quebrado, uno solo, insuficiente, y su pecho dejó de moverse. D. 2:00 p.m. El silencio absoluto. Cuando el reloj marcó las 2:00 p.m., el túnel estaba completamente en silencio. No quedaba un solo latido, no quedaba un solo lamento, no quedaba un solo golpe en la puerta. 63 hombres muertos, uno al lado del otro, algunos abrazando fotos, otros con teléfonos en las manos, otros mirando al techo como si esperaran que alguien, quien fuera, los salvara en el último segundo. Pero nadie vino. El túnel que el lince había mandado construir, convencido de que sería su escudo, se convirtió en su tumba y en la tumba de todos sus hombres. Un monumento cerrado, frío, eterno. Arriba, el mayor Rivas recibió el reporte final. «Sombras 1, aquí Charlie. No hay ruidos desde dentro, ninguna señal de vida». Rivas cerró los ojos, respiró hondo. «Entendido. Procedan a asegurar zona y preparar informe». Pero ni él, ni nadie en la marina, estaba preparado para lo que ocurriría después, cuando los cuerpos fueran recuperados y se descubrieran las fotos, los mensajes y las historias que nunca se contaron. 24 horas después, la apertura del túnel. El túnel no se abrió ese día, ni ese atardecer, ni esa noche. Las sombras esperaron hasta la mañana siguiente, cuando todo el lugar estuvo completamente asegurado, cuando los químicos ilegales fueron neutralizados, cuando las armas y expedientes fueron embalados, cuando el laboratorio ya era solo polvo y metal retorcido. Fue entonces cuando llegó el equipo de rescate técnico. Cortaron la soldadura derretida, retiraron las placas de acero, usaron herramientas hidráulicas y sierras de alta potencia. Tardaron casi 40 minutos en abrir la entrada. El olor que salió del túnel no se parece a ningún olor que un ser humano deba conocer. Los soldados dieron un paso atrás, algunos se quitaron el casco, otros tragaron saliva. Un silencio total cayó sobre el lugar. No había sobrevivientes, ni uno solo. Los cuerpos estaban amontonados unos sobre otros, como si hubieran intentado acercarse a la escalera en sus últimos segundos. Algunos tenían las manos extendidas,
Otros estaban abrazando fotografías. Una en particular detuvo a un soldado de inmediato. Una niña de 7 años, con un vestido rosa, sonriendo a la cámara. Ese soldado, padre de una niña exactamente de la misma edad, se sentó en el piso y lloró con el casco entre las manos. No lloraba por los sicarios, lloraba por los hijos, por las familias, por las vidas rotas que nunca tendrían reparación. B. Los archivos del cartel. La segunda bomba. Entre los escombros del laboratorio, los marinos encontraron algo tal vez igual de importante que las 2 toneladas de droga. Un archivo completo de protección política. Nombres de 6 comandantes municipales, 2 diputados locales, 3 jueces, 8 agentes de seguridad privada y un alcalde de un municipio cercano, todos en nómina del cartel. Todos cobrando mes a mes para permitir que el nido operara sin interferencias. El reporte interno lo describió así. El rancho no era solo un laboratorio, era un centro de corrupción estructural. La operación Puño de Acero no solo destruyó una instalación, golpeó una red completa, y eso tendría consecuencias. C. En los pasillos del poder. El mensaje. 3 días después, en Ciudad de México, el secretario de Seguridad dio una conferencia con fotos aéreas del operativo. Nunca mencionó los nombres de los sicarios. Nunca habló del túnel. Nunca mencionó que 52 de ellos tenían fotos de hijos, esposas o madres en sus bolsillos. Se limitó a decir: 78 delincuentes neutralizados, 0 bajas civiles, 0 bajas militares. México no tolerará enclaves criminales. Era el discurso correcto. Era el discurso necesario. Pero no era toda la historia. D. En el otro lado, la voz del CJN. 2 horas después de la conferencia, interceptaron una llamada de un mando del CJNG. La voz furiosa, casi temblando. Me mataron a 78 hombres como perros, como basura, porque les hicimos creer que rendirse era peor que morir. A partir de hoy, no hay más ranchos, no más búnkeres. Muévanse, desaparezcan, no les den blancos fáciles. La guerra había cambiado. El narco se adaptó. El Estado también tendría que hacerlo. Las familias, las víctimas que nunca aparecen en los informes. En los días siguientes, la tragedia se multiplicó en silencio. 1. La hija del lince Sofía, de 11 años, vio en las noticias: comandante del CJNG muere en operativo. Y entendió todo. Su padre nunca fue técnico de mantenimiento, nunca estuvo en construcción, nunca fue un hombre normal. Su mundo se partió en 2. Lloró durante horas. No por el criminal, sino por el padre que quería, por el que nunca tuvo de verdad. 2. La esposa de Daniel, el búho. La mujer abrió la puerta cuando 2 marinos tocaron. Señora, lamentamos informarle. Ella cayó de rodillas. Sus hijas de 7 y 4 años corrieron a abrazarla. Preguntaban: ¿dónde está papá? ¿Por qué mamá llora? Pero no había respuesta. 3. Carlos Benítez. Su hijo nació 2 meses después. La madre del niño lo nombró como él, Carlos Jr. A los 15 años, descubriría que su padre murió asfixiado en un túnel del cartel. Como uno más. Como cifra. Como noticia. F. Un año después. El nido se deshace en polvo. Un reportero visitó el lugar 12 meses después. El laboratorio estaba cubierto por vegetación. La entrada sellada del túnel parecía la losa de una tumba olvidada. Los muros quemados eran un recordatorio mudo del día en que 200 hombres descendieron del cielo y acabaron con todo. Una mujer anciana del poblado cercano dijo: ese rancho estaba maldito, mijo, pero no solo por lo que hacían ahí, sino por las vidas que destruyó. Tenía razón. G. Últimas líneas. La tragedia completa. La operación Puño de Acero será recordada como un éxito militar, pero detrás de cada cifra había una vida. Un padre, un hijo, un hombre atrapado en un país donde el narco paga más que cualquier trabajo honesto. De los 78 muertos, 63 murieron asfixiados en la oscuridad, defendiendo a un jefe que nunca los conoció, por un negocio que jamás les pertenecería, y por decisiones que tomaron cuando aún eran demasiado jóvenes para entender lo que vendría. La guerra contra el narco no deja héroes, no deja villanos limpios, solo deja cementerios llenos y pueblos vacíos.
y, en ocasiones, un túnel sellado que guarda la última respiración de 63 hombres que pensaron que ese agujero era su salvación, cuando en realidad era su tumba.